Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de abril de 2021. Me gustaría compartir con ustedes un capítulo muy hermoso, a mi juicio, de un autor francés. Lo voy a traducir primero, lo voy a leer traducido y luego me gustaría comentarlo. El autor en cuestión es Daniel Pénac, que comenzó como profesor de literatura del colegio secundario. Él trabajó durante muchos años enseñando literatura, dedicado a esta extraña y a veces misteriosa tarea que es la de enseñar literatura, que no es algo en absoluto evidente. También escribía ficción y en un determinado momento Pénac abandonó la enseñanza y se dedicó de lleno a la actividad de la escritura, de la literatura, y escribió tanto novelas como ensayos. Y uno de ellos en particular, que se denomina Como una novela, es un escrito muy interesante que recomiendo, porque en él el texto es de 1992. En este ensayo, Pénac se refiere profusamente a su experiencia como profesor como profesor secundario de literatura, y se refiere particularmente a las distintas estrategias, a las distintas modalidades que a lo largo de los años tuvo que implementar para despertar en los alumnos el deseo de leer, que como sabemos no es algo fácil. Para todo aquel que haya enseñado o quiera enseñar literatura, sabemos que se trata de un inmenso desafío. Entonces voy a leer el capítulo 11, donde Pénac habla acerca de la relación de los padres con el niño pequeño, cuando es muy pequeño, cuando el niño les reclama a los padres que le cuenten un cuento, un relato, que como bien sabemos los niños siempre piden el mismo cuento, incluso corrigen a los adultos cuando cambian, aunque sea una pequeña palabrita. Y entonces se refiere Pénac a este delicioso momento de intimidad que se crea a la noche entre, por lo general, los padres y el niño. Dice así: la intimidad perdida. Cuando uno vuelve a pensar en aquellos momentos de comienzo del insomnio, en aquel ritual de la lectura, cada noche, al pie de su cama, cuando era pequeño, a una hora fija y con gestos inmutables, todo eso tenía algo de plegaria. Este armisticio súbito, después del ruido terrible del día, de los reencuentros fuera de todas las contingencias, ese momento de recogimiento y de silencio, antes de las primeras palabras del relato, nuestra voz, por fin, parecida a sí misma, la liturgia propia de los episodios. Sí, la historia leída cada noche llenaba o cumplía la más hermosa función de la plegaria, la más desinteresada, la menos especulativa, y que no concierne más que a los hombres, el perdón de las ofensas. En ella nadie confesaba ninguna falta, nadie trataba de atribuirse una porción de eternidad. No, era un momento de comunión entre nosotros, un momento de absolución del texto, un retorno al único paraíso que vale la pena, la intimidad. Sin saberlo, descubríamos una de las funciones esenciales del cuento y más vastamente del arte en general, que es imponer una tregua al combate de los hombres. El amor siempre se renovaba y era gratuito. Bueno, este es el capítulo. Es muy breve, pero al mismo tiempo muy denso en el sentido de rico, tiene una inmensa riqueza.
Bueno, se trata de la intimidad, ¿no? Algo que en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos en que la frontera entre lo público y lo privado tiene cada día mayor labilidad y fragilidad, es algo que desgraciadamente se está perdiendo cada vez más. Pero Pennac se refiere a otros tiempos, a los años 90 concretamente, en que fue escrito el ensayo, en que cuando llegaba ese delicioso momento tan privado, tan único de la noche, el padre o la madre tenían la posibilidad de reencontrar una intimidad con su hijo, una intimidad perdida. Y compara este momento con la plegaria, ¿no? En el sentido del recogimiento que supone la plegaria. La plegaria es un acto que se hace en total soledad, en una intimidad con la divinidad, sea esta cual fuere, no tiene importancia, y en el mayor de los silencios. Pennac destaca el valor del silencio y también introduce una palabra interesante que es la palabra liturgia, ¿no? La liturgia de los episodios, una suerte de ceremonial que cada noche retorna en cada momento en que el niño vuelve a escuchar una y otra vez la historia que tanto le gusta y que además le permite establecer este vínculo único con el padre, la madre, el abuelo, la tía, una niñera, en fin, la persona que se ocupa de leer. Luego se refiere a que con esto ganamos una porción de eternidad. Es muy linda la imagen. Y se refiere a la extraordinaria comunión que se establece entre el niño y este adulto que le está leyendo. Es una comunión realmente muy particular que tiene que ver con la lectura compartida. Ustedes saben que la lectura en silencio es algo relativamente novedoso en la historia de la humanidad. Al principio la lectura se hacía exclusivamente en voz alta. Incluso en la antigüedad había esclavos especializados, entrenados para leer en voz alta, porque no existían los signos de puntuación. Entonces no cualquiera podía leer en voz alta. Por ende, retornando un poco a Pennac, ¿sí? Se trata de un retorno, dice, al único paraíso que valga la pena, que es el paraíso de la intimidad, ¿no? Yo creo que hoy estas palabras recobran un valor extraordinario. Dichas en los años 90 ya son valiosas, valga la redundancia, pero creo que dichas hoy, en este momento donde lo público y lo privado se confunden permanentemente, donde es cada vez más difícil encontrar un momento de intimidad, de intimidad no solamente en el sentido común de la palabra, de intimidad entre los amantes, por ejemplo, sino de intimidad de soledad, de estar a solas consigo mismo, ¿no? Como decía Montaigne, que también era un amante de la soledad. Esto realmente es algo que nos está faltando. Y creo que la lectura de este capítulo de Pennac es un retorno a algo perdido y tal vez es una manera de abrirle la puerta a algo que ha sido durante siglos propio de los seres humanos, que es este momento de la intimidad. En el caso de Pennac, naturalmente, en relación con la lectura. Entonces luego dice que sin saberlo, al leerle al niño, nosotros los adultos descubríamos las funciones esenciales del cuento, ¿no? ¿Y cuáles son estas funciones esenciales según Pennac en este capítulo? Dice literalmente imponerle una tregua al combate de los hombres, es decir, al combate del día a día, a la cotidianeidad, a los problemas, a los conflictos, a las interrupciones, pero fundamentalmente a lo que sería del orden del conflicto, ¿no? Como sabemos en la vida humana hay conflictos permanentemente, conflictos con los vecinos, conflictos con los familiares, con la pareja, con los amigos. Los conflictos forman parte de la vida. Entonces Pennac está diciendo, bueno, si conseguimos crear, ¿no?, litúrgicamente este pequeño rinconcito
de intimidad, y podemos sumergirnos en la lectura, entonces dice, nos vamos a renovar. Esta es la expresión que usa. Y finalmente termina diciendo algo muy simpático, ¿no? Y además es gratis. En un momento, ¿no es cierto?, de consumo desenfrenado, en este momento terrible del consumidor consumido, creo que el texto de Penach tiene una actualidad absoluta y creo que puede aportarnos una posibilidad, puede invitarnos, diría yo. Creo que es una invitación a abrir una puerta que a veces está cerrada, ¿no? Pero creo que Penach nos está dando la llave. Chao, hasta la próxima.